Esta producción se basa en investigaciones periodísticas. Todas las entrevistas y los testimonios son reales, aunque en algunos casos las voces fueron representadas por actores y las identidades de los protagonistas cambiadas por protección de las fuentes. En la Medellín de los años 90 hubo una guerra que por poco destruye la ciudad. De un lado, Pablo Escobar Gaviria, el narcoterrorista más peligroso del mundo, y del otro, los Pepes, un clan de vengadores aliado con la fuerza pública. Su disputa dejó más de 12.000 muertos, en medio de torturas, masacres y bombas que inundaron las morgues de la metrópoli. Yo soy el inspector y con información de expedientes e invitados especiales reconstruiré aquella época de horror y los crímenes que 30 años después siguen en la absoluta impunidad. Esto es Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast de El Colombiano. Bienvenidos. Guerra de narcos, los Pepes contra Pablo Escobar, parte 2, el final. En la primera parte de esta historia, narrada en el capítulo anterior, les conté cuál fue el origen del clan de vengadores conocido como los Pepes, quiénes eran sus principales integrantes y cuáles fueron los crímenes de mayor impacto que perpetraron en Medellín y Antioquia. Ahora, les relataré la truculenta y corrupta conclusión de esta trama, porque lo que con sangre comienza, con sangre termina. A pesar de la estela de muerte, la justicia ha obrado con una sorprendente parsimonia. Según me cuentan fuentes judiciales, apenas hay una sentencia contra los Pepes y el condenado no pagará un solo día de prisión por ello porque está muerto. Fidel Castaño Gil, alias Rambo, precursor de las autodefensas paramilitares en Colombia. La sentencia fue proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado el 30 de noviembre de 2001. En ese expediente fueron procesados los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño Gil, así como Eugenio León García Jaramillo, alias el taxista. Los delitos imputados fueron terrorismo, conformación de grupos armados ilegales, homicidio agravado, porte ilegal de armas, lesiones personales y secuestro extorsivo por su militancia en los Pepes. Pero muchos de quienes los denunciaron, incluyendo al propio Roberto Escobar, se retractaron a lo largo del proceso. En consecuencia, el juzgado absolvió a Carlos, Vicente y García y condenó a Fidel por apenas uno de los delitos investigados, conformación de grupos armados ilegales. La pena fue de 13 años y medio de celda, proferida 7 años después de su asesinato en San Pedro de Urabá. Para el jurista Tomás Serrano, por debajo de toda la tramoya legal hay una razón fundamental por la que las investigaciones contra los Pepes nunca prosperaron. Porque la mayor cantidad de sus miembros y colaboradores eran de la institucionalidad. En los años 90, Tomás Serrano fue juez sin rostro, una figura adoptada por la justicia para proteger a los funcionarios encargados de juzgar a los miembros del cartel de Medellín. Él fue responsable de sentenciar a gran parte del ala militar de ese grupo, incluyendo algunos de los más sonados lugartenientes de Pablo Escobar, como John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye. Justamente Popeye, a quien Serrano condenó a 20 años de cárcel señalándolo de ser una máquina de muerte, tenía una percepción similar en cuanto al por qué la justicia avanzó tan poco en los expedientes de los Pepes. Lo de los Pepes fue una organización muy grande, muy poderosa, fue institucional, el Estado sabía de ella, la patrocinó, la financió y los protegió. Había un grupo de la Procuraduría que estaba protegiendo a los funcionarios del gobierno que estaban allí como policía, ejército y DAS para que no fueran judicializados ni tuvieran quejas en contra de ellos disciplinarias.
Aún así, hay un personaje que podría tener la clave para desentrañar ese pasado en el que la mafia y el Estado se unieron para derrotar a su peor enemigo. En varios procesos contra los lugartenientes de Escobar hay múltiples referencias a dos integrantes de los Pepes, un par de antiguos trabajadores del narcotraficante Fernando el Negro Galeano, asesinado en la catedral. Les hablo de alias El Ñato y Semilla. Estos apodos hacen referencia a los hermanos Diego Fernando y Rodolfo Murillo Bejarano. Diego Fernando, El Ñato, se convertiría después en Don Berna y llegaría a ser jefe de las bandas La Terraza y La Oficina, los bloques paramilitares Cacique Nutibara, Héroe de Granada y Héroes de Tolobá, así como inspector general de las Autodefensas Unidas de Colombia. El país lo conoció en la desmovilización del Cacique Nutibara en 2003. El bloque Cacique Nutibara, del cual he sido su comandante desde su inicio hace ya varios años, hace dejación de sus armas el día de hoy, y sus combatientes y líderes políticos y sociales hacen tránsito hacia la legalidad, retornando a la normalidad social que un día perdieron a causa del azote de la violencia guerrillera. A ellos mi reconocimiento a su labor, que sin duda contribuyó con el desalojo de esa guerrilla criminal de muchas zonas del Valle de la Urra. Medellín, a pesar de sus dificultades, es el mayor orgullo del pueblo antioqueño y una digna representación de ciudad modelo de los colombianos ante el mundo. Por ella, por su defensa y su progreso, hemos combatido varios flagelos que amenazaron su estabilidad. Antes el narcoterrorismo del cartel de Medellín y últimamente el terrorismo de la FARC y el ELN. A ambos los enfrentamos con valor, a ambos los derrotamos. Su hermano Rodolfo, alias Semilla, fue asesinado en un concesionario de carros de la avenida El Poblado el 28 de octubre de 2001, llevándose a la tumba muchos secretos del bajo mundo. A El Ñato lo extraditaron en 2008 y hoy paga una condena de 31 años de cárcel por narcotráfico en Estados Unidos. Los hermanos Murillo fueron informantes del bloque de búsqueda contra Escobar entre 1992 y 1993, cuando el comandante era el coronel Hugo Rafael Martínez Poveda. A cada uno se le asignaba un código secreto, correspondiéndole al Ñato el V0027, según el listado en poder de la Fiscalía. De los Pepes, el bloque contaba con 5 informantes reclutados y 36 voluntarios, entre los cuales había antiguos socios del patrón como Julio Fierro y Perraloca. La lista de fuentes la complementaban 37 personas que enviaban correos en Medellín, 96 que lo hacían en Bogotá y 802 catalogados como informantes casuales. De los Pepes originales ya murieron los hermanos Castaño, Doble Cero, El Tigrillo y Semilla. También sus socios del cartel de Cali, como José Chepe Santa Cruz, Elmer Pacho Herrera y Gilberto Rodríguez Orejuela, entre otros. El sobreviviente más visible es Diego Murillo, alias El Ñato o Don Berna. Entonces, ¿por qué la justicia no lo ha procesado por esos crímenes? Entre 1997 y 1999 fueron asesinados en Medellín 12 agentes del Cuerpo Técnico de Investigación, los cuales tenían a su cargo investigaciones contra los Pepes, La Terraza, La Oficina y las Autodefensas, es decir, las organizaciones en las cuales participaron El Ñato y sus amigos. La Fiscalía 15 de la Unidad de Justicia y Paz le imputó a Murillo las muertes de esos servidores públicos el 4 de septiembre de 2012. Yo estuve presente en esa audiencia, en la que el delincuente participó en un video remoto desde la cárcel en Estados Unidos. Recuerdo que se veía tranquilo, pero desprovisto de la corona de capo que logró años atrás, cuando los Pepes y el bloque de búsqueda vencieron a Pablo Escobar.
El proceso de confesiones marchaba sobre ruedas. Murillo había aceptado su responsabilidad en los asesinatos de personajes tan sonados como el defensor de derechos humanos Jesús María Valle y el humorista Jaime Garzón. Pero cuando la fiscalía iba a iniciar los interrogatorios relacionados con las acciones armadas de los Pepes, un imprevisto ocurrió. Murillo desde la prisión de la Florida trató de dilatar el momento, al parecer por temor a delatar a algunos exsocios que ocupaban cargos importantes en el gobierno. Luego la Dirección Central de la Fiscalía relevó de su cargo a la fiscal del caso, Patricia Hernández Zambrano, trasladándola a otro despacho en Caquetá. Esta situación entorpeció las investigaciones y hoy en día el expediente sobre la agrupación clandestina permanece en un silencio tan sepulcral como el de aquellos tiraderos de cadáveres, donde hace 30 años aparecían las víctimas con un letrero manchado de sangre firmado por los Pepes. Yo soy el inspector y estás escuchando la segunda temporada de Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast de El Colombiano. Si el final de esta cofradía de vengadores no estuvo marcado por la acción de la justicia, entonces ¿por qué se acabó este grupo? No como anécdota, pero sí como conclusión de esta confrontación entre los Pepes y el cartel de Medellín, surgió la eliminación física de este último. El evento que marcó la disolución de los Pepes fue la muerte de su némesis, Pablo Escobar, el 2 de diciembre de 1993. Sus enemigos lograron arrinconarlo hasta que el bloque de búsqueda de la policía le dio el golpe final. El veterano reportero Rodrigo Martínez fue testigo de ello. Él es uno de los periodistas más especializados en la cobertura de noticias de orden público en Medellín. Se destacó en la radio y la prensa informando a los colombianos sobre los pormenores de la lucha contra las drogas. De aquellos días le quedó un apodo con el cual todavía se presenta: Rodrigo Masacre. Aquel día, tal cual me contó en la entrevista, comenzó con un asesinato que pasó desapercibido para muchos. Resulta de que hubo un hecho que para mí, usted no me lo ha preguntado, pero para mí fue lo más importante o el golpe más duro que le dieron los Pepes a Pablo Escobar. Ellos sabían por dónde tocarlo, cuál era el talón de Aquiles de Pablo Escobar, y era su familia. Resulta que uno de los familiares más allegados era Gustavo Gaviria, el primo de él, con quien se dice inició sus fechorías en la mafia. Su sobrino era como hijo de Pablo Escobar, los Pepes lo sabían. Esa mañana de ese diciembre, de inicios de diciembre, yo mantenía un radiecito pendiente porque yo llegaba a trabajar a las 2 de la tarde, pero yo tenía que estar pendiente de lo que estaba pasando. Cuando Eugenio lanza la noticia de que fue asesinado el hijo del primo de Pablo Escobar en un parqueadero del barrio Guayaba. Esto, yo dije, aquí va a pasar algo, porque es que le dieron a Pablo Escobar donde realmente era. Le tocaron la ñaña. Pablo Escobar o se va a enloquecer y va a ser un atentado gigante en Colombia, o se va a hacer matar porque seguramente va a empezar a llamar a ver qué pasó. El reportero encendió el escáner de radiofrecuencia y comenzó a monitorear el espectro, tratando de captar alguna noticia relacionada con la muerte del sobrino de Escobar. Entonces a mí se me dio por escuchar el escáner ese día. Y yo le empecé a elevarle frecuencias al escáner. Inicialmente me cogía llamadas que estaban haciendo en ese momento los habitantes del sector de Laureles y de La América. Luego me cogió fue el aeropuerto de Río Negro, todo lo que estaba pasando, hasta que por fin escuché un canal muy raro que estaban hablando comandantes de la Policía Metropolitana. Lo dejé ahí. Cuando hacia las 2:40 más o menos, 2:50, escuché una fuerte balacera, pero así rápida. Mucha bala, pero en tiempo muy breve. Yo, aquí fue el atentado de Pablo. ¿Quién sabe dónde fue? Entonces ahí mismo pongo el escáner. Cuando lo único que se escuchaba era: mi coronel, le dimos al propio es el doctor.
Rodrigo corrió hacia el lugar de los hechos en el barrio Los Olivos. Iba sin radio de comunicación ni transmisores porque no estaban disponibles en la empresa y en aquellos tiempos no había celulares. Esta incomunicación para un periodista es una agonía, sobre todo cuando tienes entre manos la noticia del siglo. Cuando llego al lugar de los hechos, me encuentro a un sargento de apellido Muñoz. El único que tenía uniforme de policía era él. De resto todos estaban de civil. Había interrumpido el tráfico de vehículos y los estaba desviando por San Juan. Cuando me dice: don Rodrigo, venga, le tengo la primicia, matamos a Pablo Escobar Gaviria. Y yo: ¿cómo así? Está en ese techo, vaya. Entonces yo corrí hacia ese techo. Lastimosamente yo era periodista de radio, no de prensa. Yo no tenía cámara y en esa época pues ni había celulares ni nada. Y lo primero que hacen, apenas me ven los del bloque de búsqueda, que estaban vestidos de civil, y los identifiqué porque estaban vestidos de civil, pero los fusiles casi que eran más grandes que ellos, montados en un techo. Apenas me vieron, lo primero que me hicieron fue la B de la Victoria, y me señalaban un cuerpo gordo, peludo, barbado, de blue jeans, y me señalaban Pablo Escobar. Pero bueno, yo tenía la duda, pues si será o no, porque es que a Pablo Escobar lo mataron miles de veces. Era urgente contarle al mundo lo que había pasado, pero ¿cómo? Cuando vuelvo a salir del cerco para tratar de llegar corriendo a Caracol, me dice el sargento: don Rodrigo, ¿no ha tirado la noticia? Hermano, no traje, no tengo walkie-talkie, no tengo nada, no tengo ni una grabadora y una... Voy para Caracol. No, venga, yo le consigo teléfono ya mismo con los vecinos. Empezó: vecina, vea, préstame el teléfono al señor que es de Caracol y va a tirar una noticia. Sí, señor, venga. Y empiezan a prestarme el teléfono y todo. Todos los circuitos se encuentran ocupados. No pude comunicarme con Caracol. De ahí salgo de esas casas y vuelvo y me encuentro con el sargento y me coge, él decía Muñoz, y me cogía las insignias y todo. Don Rodrigo, es que usted no está creyendo que yo le estoy diciendo la verdad. Vea, diga pues que soy el sargento Muñoz, vea. Y me mostraba la insignia. Diga que el sargento Muñoz le está dando la primicia, dígalo al aire. Yo: no, sargento, es que no tengo por dónde transmitir, voy para Caracol. Me dijo: no le va a dar tiempo a llegar a Caracol, don Rodrigo, busque un teléfono. Y sigo buscando teléfonos hasta que llegué a la Plaza Satélite de la América. Llegué allá y empecé a llamar a Caracol y ya me estaba dando señal para Caracol, pero resulta de que Caracol estaba en el programa Pase la Tarde con Baltasar. Dios mío, son 5 teléfonos ocupados por señoras que estaban llamando a Baltasar y nada que me contestaban en redacción, porque los periodistas también estaban en su reportería. Me contestó Eugenio Correa y le digo: Eugenio, mataron a Pablo Escobar, anda, metete acá y tira la noticia, dala en tu propia voz. Oiga, este mano, no, ¿y qué prueba tenés? Anda, metete a cabina y da la noticia. Lo estaba llamando de un teléfono color rojo, que en esa época recibía monedas de 20 pesos y de 10 pesos. Y tanto es así que hubo un momento en que el dueño del puesto, era un puesto de legumbres, el señor me dijo: se le acabaron las monedas. Él destapó y yo seguí llamando hasta que me entró esa llamada a Caracol. Entonces yo me fui tranquilo porque Eugenio tiró la noticia. Cuando voy a salir de la Plaza Satélite de la América, escucho: RCN informa primero. Yo: Dios mío, tiraron la noticia de Pablo Escobar. Yo ahí mismo me devolví cuando el señor tenía el teléfono en la mano. Don Rodrigo, esto aquí se quedó activado, escuche. Cuando era Darío Arismendi. Ahora sí tenemos al periodista Rodrigo Martínez en el lugar de los hechos. Dios mío, me volvió el alma al cuerpo. Pero yo ya había escuchado RCN informa primero. Mientras que corría allá, pues tuvo oportunidad de RCN informar. Resulta que RCN había informado que a Pablo Escobar lo mataron en el sector del Obelisco. Yo estaba en el lugar de los hechos, ahí mismo salí con todo lo que era, le describí todo, porque a mí me gustaba era describir a Darío Arismendi todo lo que había acontecido. Entonces ya de ahí mis compañeros retomaron la información y yo ya volví para el lugar de los hechos, que ya de ahí después me encontré con la mamá de Pablo Escobar, con doña Armilda, llorando, y me decía que sí era. Y yo le dije: lastimosamente sí es. Es Pablo Escobar el muerto. Agradezco en el alma que la tristeza que yo he tenido se ha convertido en alegría al ver este gentío y lo que dicen de mi hijo. El sepelio de Escobar marcó el final de una pesadilla para los medellinenses. En los 2 años que duró la guerra entre el cartel de Medellín y los Pepes, hubo 12.030 asesinatos en la ciudad.
Eso equivale a 16 muertes diarias y una cada 90 minutos, la gran mayoría atribuidas a esa disputa. Una contienda mafiosa que dejó a muchos protagonistas muertos y a otros cubiertos por el manto del silencio y la impunidad. Aquí termina el capítulo de hoy. Si les ha gustado, no se pierdan la próxima historia, con la trama de un famoso futbolista que se dejó seducir por el poder de la mafia hasta llamar la atención de la DEA. Un juego de muchos goles, toneladas de cocaína y traición. Recuerden escucharnos en www.elcolombiano.com/podcast y www.cubomedellin.com. También en las plataformas de Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube y Google Podcast. Recuerda activar las notificaciones en tu red social favorita para que no te pierdas ningún capítulo de la segunda temporada. Se despide de ustedes el inspector, invitándolos a conectarse de nuevo con Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast de El Colombiano.